días, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes a esta reunión, a esta alabanza a nuestro Dios. Bienvenida Iglesia Bautista Betel, bienvenidos amigos, familiares. Gracias por contactarse con nosotros. Cantemos ahora alabanzas a nuestro Dios, todos en un solo espíritu. Dios le bendiga, cantemos. Vamos
Ahora tendremos una lectura bíblica en el libro de Proverbios, capítulo 3, del 1 al 10. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora acompáñanos a orar por aquellas peticiones y gratitudes que tengan en su corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos permites conectarnos, poder alabarte y glorificarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, Señor, nos has dado salud. Te pido por aquellas personas, Señor, que si tienen alguna petición, pues que tú seas la respuesta para ellos, Señor, que vean el camino correcto en ti, Señor, que tú guíales. Y, Señor, te pido que tú les ayudes en todo momento, Señor. Te pido que nos ayudes en esta pandemia, Señor, y que podamos ser mejores cada día para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Continuemos alabando al Señor. Dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos. Recordemos qué sería de nosotros si no fuera por esa hermosa gracia, por esa salvación que el Señor hizo para nosotros, para la vida eterna. Ahora, con estas mismas palabras, cantemos al Señor. ¿Qué sería de mí? Cantemos, hermanos. Si no me hubieras
no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Ahora sigamos alabando a Dios. Cantemos este hermoso himno que habla acerca de la familia. Y lo que dice este himno, que sea una oración diaria en su familia. Que el Señor nos dé un bello hogar. Cantemos, hermanos. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor vienes a conocer, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor ayer, donde en su ambiente haya solo bien. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde el Padre con devoción sepa mostrarnos su compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús nos quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Ahora escuchemos la palabra de Dios, algo que nos quiere decir hoy nuestro Dios, a través de nuestro pastor Mario Alberto Carranco. Escuchemos. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Quiero desearle un feliz mes del amor y la amistad. Este es un mes especial para muchos y espero que lo sea también para usted y que el amor de Dios se refleje en su vida y que ese amor otros lo puedan ver. Y precisamente pensando en este tiempo del amor y la amistad, hemos querido preparar una serie de mensajes en torno a la familia y usted los ha estado escuchando en estos últimos domingos y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a tocar algo que es muy sensible, muy delicado. Le hemos titulado a este mensaje Papá ausente. Papá ausente, un grave problema de nuestra sociedad y vamos a meditar en ello, qué es lo que Dios dice al respecto, qué nos enseñan la palabra de Dios a través de historias que fueron escritas y sacadas de la vida real y que ahora nos dejan enseñanzas preciosas. Para ello le voy a invitar a que prepare su Biblia, vamos a tenerla abierta ahí en el segundo libro de Samuel. Va a ver usted que dice Samuel con un 1, ese es primero de Samuel. Luego hay otro que dice Samuel con un 2, ese es segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, ahí en el capítulo 13, prepárelo, acerque su café, su refrigerio, háblele a la familia, dígale que se acerque. No tenga miedo, papá, lo que vamos a decir. Es importante también conocer lo que Dios espera de nosotros en torno a este asunto
de la paternidad y hoy quiero tocar este grave problema que se vive en nuestra sociedad, papá ausente. Pero no lo voy a hacer sin antes poner este tiempo o entregar este tiempo en manos de Dios. Señor y Dios, gracias porque nos permites hoy estar juntos a través de esta transmisión, sabiendo que tienes palabra para nosotros, porque en tu palabra encontramos esa bendición a nuestras vidas y cada vez que nos acercamos a ella, nunca ha sido en vano, nunca vuelve vacía la palabra en la que meditamos y reflexionamos. Te pedimos que este día no sea la excepción, que esta palabra en la que hoy vamos a reflexionar llene el vacío de muchos corazones y que ayude a restaurar este rol tan importante del jefe de familia en el hogar. Bendícenos así, Señor, en este día, pues en el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Amén. Comenzaré diciéndole que hace algunas semanas me senté frente al televisor y comencé a ver una película que precisamente el tema es el papá que va a buscar al hijo que se fue del hogar. Ya se imaginará ese tipo de películas, ¿verdad? En una escena, el papá tiene que ir a buscarle hasta otro continente de donde ellos viven, porque alguien le había dicho, por allá sabemos que tu hijo anda, y él se va sin saber a dónde iba, pero va en busca de su hijo. Y como, bueno, es película de Hollywood, ¿verdad? En toda película, en una escena, de forma inesperada, se encuentran padre e hijo, y entonces se suscita este diálogo. Cuando el hijo lo ve, le dice, papá, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? El papá le dice, vine a buscarte. Y entonces el hijo le responde, ¿y por qué hasta ahora? ¿Te has tardado mucho, papá? El papá dice, no importa, lo mejor es que ya estoy aquí. Y entonces el hijo le habla por su nombre y le dice, no, John, ya no es tiempo, John, de que vengas a buscarme. Y el papá se sobresalta porque le hablan por su nombre y le dice, ¿cómo que John? ¿Y dónde está papá? Y entonces el hijo le dice, esa es la pregunta, ¿dónde quedó papá? ¿Dónde quedó papá? Hasta ahí dejo la película, porque esto me da el preámbulo para decirle que un papá ausente es aquel que, aún estando presente físicamente, no ejerce todas las funciones que se esperan de él en su rol de padre, ¿verdad? Para que esto ayude a la armonía familiar, para que esto ayude para que los hijos crezcan emocionalmente, con estabilidad y demás. Se lo digo de otra forma, el padre ausente no es solamente el vacío físico de una figura que no tuvimos en el hogar, sino además de eso es cuando por causa de ese padre ausente todo el sistema familiar se ve afectado porque no quiso o no supo cómo ejercer su paternidad. Y este es el tema del cual hoy le quiero hablar. Le pedí que abriera su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, porque vamos a meditar en una historia de familia donde papá está ausente, aunque allí está físicamente. Y quiero que de esa historia reflexionemos y saquemos lo mejor de esta historia. Quiero llegar al punto donde le quiero comentar que existe un plan para restaurar la armonía familiar. Dios quiere y Dios puede restaurar la armonía familiar. Ese plan tiene que ver desde luego con los roles de los miembros y los integrantes de la familia. Y cuando el ser humano se relaciona con su Creador, la familia es bendecida con armonía, con paz y con unidad. Ahí queremos llegar, pero vamos a adentrarnos a esta historia que le quiero relatar. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, comienza ahí en los primeros versículos. Si ya tiene ahí abierta su Biblia, voy a tratar de relatarle esta historia. En los primeros 2 versículos se nos menciona 3 hijos de David.
Se menciona una mujer llamada Tamar, su hermano Absalón y un medio hermano de nombre Amnón. Le digo que Amnón estaba, y lo voy a poner entre paréntesis, locamente enamorado de Tamar. Era su media hermana, de alguna forma era uno de los hijos de David que había tenido con una de las mujeres de el harem de David. Pero Absalón y Tamar eran hermanos y Amnón era el medio hermano. Y Amnón estaba, dice la Biblia, locamente enamorado de Tamar, pero no sabía ni siquiera cómo acercarse a ella. Y entonces surge otro nombre en este relato, el nombre es Jonadab, que de alguna forma era pariente también de Amnón, y ve cómo Amnón se está consumiendo de una forma enfermiza por Tamar, pero no sabe que es por eso. Y le pregunta, incluso le dice, cada día te veo más flaco, ¿qué te pasa? Y entonces Amnón le dice, estoy enamorado de Tamar, la hermana de Absalón. ¿Y sabe qué hace este Jonadab, para mí un desdichado? Trama un plan para que Amnón se pueda quedar con Tamar. Y entonces le dice, mira, vete a tu casa y finge que estás enfermo. Cuando tu papá, el rey David, sepa que estás enfermo, va a venir a verte. Cuando venga a verte, dile que no tienes ni hambre, que la enfermedad te ha quitado el apetito, pero que si le dice a Tamar que vaya a su casa y le prepare una comida, quizás él pueda comer. David, pensando en su hijo Aminadab, le dice a Tamar, Tamar, ve a la casa de tu hermano Aminadab, eran medios hermanos, le recuerdo, y le dice, está enfermo, prepárale algo, quiere probar algo de lo que tú preparas de comer. Seguramente también, aparte de lo bella que era muy buena cocinera, ¿verdad? Y entonces, teniendo esa fama, dice, pues ve y hazle un buen guiso y dáselo a tu hermano, quizás esto le ayude a levantarse. Claro, esto era la trama, y así sucede. Entonces Tamar se presenta en casa de Aminadab, va a la cocina, saca lo que necesita y prepara un sabroso guiso. Y ya cuando está listo le dice, mándenle decir a Amnón, mi hermano, que ya está la comida, que baje a comer. Cuando le dan ese aviso a Amnón, Amnón le dice a sus sirvientes, ¿sabes qué? Que se vayan todos de casa y dile a Tamar que suba a mi recámara porque quiero comer aquí. Tamar, sin saber lo que le esperaba, obedeciendo a su padre y a la voz de su medio hermano, sube a la recámara y le dice, aquí está el guiso. Y cuando se acerca ya a la cama donde está Amnón, la toma del brazo y la sienta con él y le dice, acuéstate conmigo. Literalmente así lo hizo, ¿verdad? Ella, claro, reacciona, se da cuenta que Amnón trae otro plan y le dice, no cometas esta vileza conmigo, esto no está bien, no hagas que me dé vergüenza. Pero él dice, finalmente tú te vas a acostar conmigo. Dice la palabra de Dios que fue forzada y fue violada ahí en la recámara de Amnón. Terrible historia. Déjeme hacer aquí un paréntesis. Veo a una familia que tienen un comportamiento patológico, enfermizo, eso de querer acostarse con su media hermana y tramar una historia, una falsa historia de enfermedad, y en base a eso provocar que Tamar vaya y la viola. Es algo grave en la familia, es algo grave en la familia. Pero mire lo terrible de esto. Una vez que la viola, la menosprecia y quizás en un sentido muy machista dice, ahora sí ya no me sirves para nada y te voy a pedir que te vayas de mi casa. Ella le dice, ya no me hagas más daño, ya me violaste, ya me deshonraste, no me corras de la casa. Y dice, a mí no me interesa cómo te sientas, ya no te quiero aquí. Y manda a traer a uno de sus siervos y le dice, sácala y échala fuera. Y dice que la empujan literalmente y cierran la puerta detrás de ella. Y relata la Biblia que ella se sentía tan indignada
ella vestía una ropa de colores. Usted puede leer el relato ahí. Y dice que rasga esa ropa de colores en señal de que había sido violada y toma ceniza y la echa sobre su cabeza, una señal de duelo, de dolor, de indignación. Y con sus manos en la cabeza y su vestido rasgado, se va gritando su dolor porque había sido violada. Ella llega a la casa de su hermano Absalón y le comenta lo que había pasado. Claro que Absalón se enciende en ira, pero espera que papá haga algo. Cuando esta noticia llega a oídos del rey, a oídos de papá, del rey David, ¿qué cree que hizo David? Dice simplemente que se enojó mucho y no hizo nada, simplemente no hizo nada. Ahí están las evidencias de un papá ausente, debiendo haber hecho lo propio, debiendo haber conocido a su hijo y las intenciones que éste tenía, quizás por la lejanía, quizás por su misma figura de papá ausente, ni siquiera se olió lo que había tramado Amnón para violar a su media hermana Tamar. Y al ver que no hace nada, Absalón se enciende en ira, en coraje, y de alguna manera está anidando esos rencores ahí en su corazón, despierta el odio hacia su hermano y está pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Aquí hago un alto. Estamos ya en el versículo 22 del segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y voy a hacer algunas observaciones. Mire, ¿qué encontramos en este relato? Varias situaciones que no nos gustan de familia. Un incesto, las relaciones entre los mismos miembros de la familia, relaciones sexuales, claro, por violación, a la fuerza, como usted le quiera llamar. Esto tiene un nombre, se llama promiscuidad sexual, y es triste, pero en nuestra sociedad hoy en día se vive esto. Hoy se vive la promiscuidad sexual. ¿Cuántas personas van por la vida sufriendo el abuso que recibieron en el hogar? ¿Cuántas personas? Muchísimas, muchísimas. Quizás nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la gente que está en nuestro entorno y que sufrió o está sufriendo de ese abuso sexual. Por otro lado, encuentro el silencio. No digas nada. Así como David no hizo nada, así como Amnón no dijo nada, así como Tamar se quedó callada porque Absalón le dijo, déjame, voy a hacer algo yo. Si papá no hace nada, yo voy a hacer algo, ¿verdad? Pero mientras tanto había un silencio ahí, y cuando se dice lo que pasa en familia aquí se queda, eso es lo que se estaba viviendo ahí, ¿verdad? ¿Cuántas familias estarán deshechas porque están cargando esos eventos vergonzosos y que no se han hecho público por razones de dignidad, de imagen, de prestigio, de lo que usted quiera? Pero cuántas familias están ahí deshechas y hoy esas condiciones emocionales afectadas y físicas estorban en las relaciones con las demás gente. Es terrible, ¿verdad? Pero cómo esta historia saca esto a la luz y nos hace una descripción de algo que está pasando en nuestros hogares. No son pocas las familias que también están divididas a causa del odio, porque ahí se levantó un odio desde luego de Tamar y Absalón para con su medio hermano Amnón, y para la indiferencia de su papá David, que simplemente no hizo nada, simplemente se molestó por lo que le habían dicho, oye, pues pasó esto y tu hija fue violada. Y yo no puedo pensar en esa impasividad del papá para no hacer nada, ¿verdad? Pero en fin, así estaba, así se dieron las cosas. Y por otro lado, el papá ausente, el papá pasivo, cuando pudiendo estorbar e intervenir y marcar los parámetros y poner orden en ese lugar, lo único que hace es enojarse. Y yo me pregunto, ¿cuántos hijos estarán esperando todavía que papá haga algo por aquello que sucedió un día en casa? Y ahí traen todas estas rencores, sentimientos y emociones en su corazón. ¿Cuántas situaciones hubieran sido sanadas con la correcta y oportuna intervención de papá? Pero papá estaba ausente. Papá estaba ausente.
quiero decirle que el ejercicio de la paternidad va más allá de proveer las cosas materiales, va más allá de un techo y la comida. ¿Qué te hace falta? Dicen muchos jefes de familia. Pues haces falta tú, que estés ahí en las cuestiones emocionales, psicológicas, afectivas, y que atiendas esa área de la vida de tus hijos y de tu esposa. Eso es lo que hace falta. No solamente traer lo necesario para el sustento de casa, ¿verdad? Entonces el ejercicio de la paternidad va más allá de la provisión que se tiene que dar desde luego, pero nos debe de llevar a considerar si estamos en el buen desempeño de nuestro rol, lo que estamos haciendo ahora. Mire, cuando yo me acerco a la palabra de Dios, encuentro que una de las responsabilidades de papá es la vida espiritual de la familia, esposa e hijos. Él tiene que aprender que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las vas a repetir a tus hijos y vas a estar y se las vas a decir cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando estés en casa, cuando salgas por el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los hijos deben de aprender la vida espiritual por medio de papá. Esta es una de las responsabilidades que no se hacen porque papá está ausente. Digo, aunque esté presente físicamente, si no está cumpliendo con ese rol, pues está ausente en un sentido. También cae en la responsabilidad de papá la instrucción intencional de la vida de los hijos, instrucción en toda área, no solamente estoy hablando del sentido espiritual, aprender a hacer lo que tenga que aprender a hacer. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Instruir es la idea de lo tomo de la mano y recorro con él el camino que quiero que aprenda. Quiero que aprenda cómo se pone un clavo. Quiero que aprenda cómo hacer un corte, quiero que aprenda a poner un botón. Yo tengo que serle el modelo y enseñarle, decir, ahora hazlo tú. Eso es instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es tarea de papá. Pero si papá está ausente tampoco se da, no hay una instrucción. Los hijos están creciendo y pues parece que todo está bien, pero no sabemos cuántas cosas emocionales están guardando en su alma. Debo de hablar también los modelos de servicio. Los papás somos modelos de servicio para la familia. Recuerda aquellas palabras de Josué: si ustedes quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres de aquel lado del río, pues ustedes sabrán. Pero dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor, a ese Señor que nos rescató, a ese Señor que guardó nuestras vidas, a ese Señor que nos proveyó. Yo y mi casa es un modelo, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y los hijos ven ese modelo, cómo servimos a Dios dentro de las cuatro paredes, fuera de las cuatro paredes, en nuestra vida cotidiana. Nadie nos conoce mejor que nuestros hijos y tenemos que aprender que ellos nos están viendo. Somos modelos, buenos o malos, pero somos modelos para los hijos, ¿verdad? Y otra área de la vida de los papás que no se da por cuando están ausentes es la disciplina y la amonestación, que aquí debió haber entrado en este asunto que se estaba viviendo, que estamos viendo en el relato bíblico. Dice la palabra de Dios: y ustedes, padres, no provoquen la ira de los hijos, sino críenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando no se atienden estas áreas de la paternidad, los conflictos crecen. ¿Sabe usted en qué paró esta historia? En un terrible asesinato. Vamos al segundo libro de Samuel, estamos ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 13, los versículos que siguen del 23 en adelante. Ahí se nos relata que Absalón tenía muchas ovejas, había preparado a los trasquiladores, o el nombre técnico es esquiladores, los que cortan lana, y cuando hacían eso, una vez que ya las ovejas tenían suficiente lana y eran trasquiladas, pues hacían una fiesta. Y entonces Absalón trama algo. Habían pasado 2 años de la violación de Tamar, 2 años que papá no hizo nada, y Absalón estaba guardando esos rencores y esos sentimientos, y aprovecha esta ocasión. Y entonces manda a decirle a su papá: papá, tráete a todos mis medios hermanos y vente tú también, porque voy a trasquilar a las ovejas y voy a hacer fiesta. El rey David y sus ocupaciones dice: sabes que yo no puedo ir y no sé si puedan ir todos tus hermanos, pero ojalá y que te vaya muy bien.
Pero Absalón quería que Amnón fuera el violador de su hermana. Y le dice, bueno, si tú no vas a venir, quiero que venga Amnón. ¿Y para qué lo quieres? Le dice su papá. Yo no sé si su papá intuía o pensaba algo. ¿Y para qué lo quieres? Dice, pues es que quiero compartir con él en esta fiesta. Y finalmente lo persuadió tanto que el rey le dijo a Amnón, quiero que vayas a la fiesta que va a hacer Absalón porque va a trasquilar las ovejas. Y así sucede. Así sucede. Absalón había tramado y le había dicho a sus siervos, cuando el vino se le haya subido a Amnón, yo le voy a dar la señal y ustedes lo matan. Y entonces se puso a embriagar a sus medios hermanos. Y por lo que veo, Amnón era muy bueno para tomar. Y diría un viejo poema, y cuando ya estaba briago y fuera de juicio, así estaba ya Amnón. Lo vio a Absalón y le dice a sus criados, este es el momento. Y entre un grupo de esos criados matan a Absalón. ¿Saben qué hicieron los demás medios hermanos y parientes? Salen huyendo de ahí. Pero Amnón es muerto ahí por Absalón. Esto me recordó que el papá de Absalón, que era el rey David, había hecho algo semejante. Él había mandado matar a un hombre que no la debía ni la temía, de nombre Urías, y entonces él lo manda matar. David se convierte en el autor intelectual del asesinato de Urías, y ahora Absalón está haciendo lo mismo. Pero aquí no fue propiamente el autor intelectual, participó ahí en el asesinato de su medio hermano Amnón, porque Amnón había violado a Tamar. ¿Qué sucedió entonces? Pues le dan la noticia a David, pero las noticias siempre le pegan, ¿verdad? Cómo nos encanta el chisme y agregar cosas. Le dicen, ¿qué crees? Absalón mató a todos tus hijos, David. Y David dice que rasga sus vestidos y entra en llanto y en duelo. Y llega alguien y le dice, no pasó eso. Solamente mataron a Amnón. Claro, todos los demás salieron huyendo. Y a alguien se le ocurrió decir, oye, ya mataron a todos tus hijos, David. Y entonces precisamente estaban en esa discusión, que si los habían matado a todos, que si nada más a Amnón, cuando ven que los hijos de David vienen en sus cabalgaduras y van a entrar al palacio real y ya le dan la noticia a David y le dicen, solamente mataron a Amnón y lo mató Absalón debido a que había violado a Tamar, su hermana. Y David llora y llora y todos se ponen a llorar, pero no hace nada. Cuando Absalón se entera que su papá David ya sabe acerca del asesinato, él decide salir de la ciudad y se va a un lugar, dice el versículo 38 de 2 de Samuel 13, así huyó Absalón y se fue a Jesur y estuvo allá 3 años, fuera del alcance y la vista de papá. Pero mire lo que dice el versículo siguiente, el 39. Segundo de Samuel 13:39, el rey David deseaba ver a Absalón. Ya se le había pasado el coraje, ya se le había pasado el dolor de que habían violado a Tamar, que habían asesinado a Amnón, y ahora quería ver a Absalón. Déjeme hacer un paréntesis en la historia. A estas alturas, imagínese, en la familia de David había una hija violada, Tamar, un hijo asesinado, Amnón, otro hijo prófugo, el asesino de Amnón, que es Absalón, porque 2 años estuvo esperando a Absalón que David hiciera algo y no hizo nada, y entonces Absalón tomó la justicia en sus manos y sucedió todo lo que acabamos de ver. ¿Qué fue lo que desencadenó todo esto? Papá ausente. David sigue inamovible. Nada le llevaba a tomar acciones de lo que estaba pasando en familia. Era un excelente rey, había conquistado muchos pueblos y naciones, pero con su familia no sabía qué hacer y se le estaba desmoronando la familia. Y por eso hoy en día, este es un retrato, le vuelvo a decir, de algo que se vive en nuestra sociedad. Cuando papá está ausente, físicamente presente, pero ausente en su intervención como jefe de familia. ¿Y sabe qué provoca esto? Muchas preguntas.
¿Dónde está papá cuando los hijos celebran su cumpleaños y quieren ver a su héroe? Por ahí anda ausente el papá. No quiere ir a las fiestas, no cumple con ese deber y responsabilidad, separado, ¿verdad? Deber y responsabilidad de estar ahí en la celebración de sus hijos. ¿Dónde está papá cuando la familia está bajo ataque? Que de alguna manera están sufriendo ataques y el hombre fuerte de la casa no está, porque papá está ausente. ¿Dónde está papá cuando hay graduaciones y todos celebran en familia, pero hay un lugar vacío en la celebración y es el de papá? Porque no quiere estar ahí, porque no le gusta, porque no entiende que es parte de un privilegio de ser padre simplemente. ¿Dónde está papá cuando hay hambre, cuando se necesita ropa, cuando no hay para el camión y papá es el proveedor y papá no está? Eso es lo que causa un papá ausente. Muchas interrogantes que causan heridas emocionales en la vida de la familia, porque papá no está cumpliendo el rol que debe haber cumplido. ¿Dónde está papá cuando necesito su abrazo que me dice te amo? Su mano que me ofrece su ayuda, su hombro que me permite descansar en él y decir, aquí todo va a estar bien. No está papá para que me dé un abrazo, ni que me dé su mano, ni que yo me pueda reclinar en su hombro, porque papá está ausente. Ese fue el caso de David y lo acabamos de ver en esta historia. Y es el caso de muchos en nuestra sociedad, que ahí están en nuestro entorno con esas heridas internas, pero aparentando que todo está muy bien. Y eso es lo que causa el papá ausente. ¿Qué sucede en esta historia? Hay una conspiración. ¿De qué se trata la conspiración? Han pasado ya 5 años de aquella violación, 2 años del asesinato, 3 años de ausencia de la familia. Absalón dice, pues yo sigo de ser el rey, pero la única manera en que yo suba al trono es que papá muera. Y entonces empieza a conspirar para matar a su padre, al rey David. Y empieza a hacer campaña y empieza a reunir gente. Y mire, como cosa curiosa, tiene el favor de la gente. Y entonces van y le dicen a David, es que todo Israel se va tras él, David, y se está levantando porque te quiere matar a ti y quiere subir al trono. Y entonces David, asustado, dice, vámonos, vámonos, porque va a venir Absalón y va a acabar con nosotros. Pero alguien lo detiene, le dice, cálmate David, cálmate David. Estoy leyendo 2 de Samuel, capítulo 15, me brinqué al capítulo 15, de los versículos 12 en adelante. Y déjeme hacer otro paréntesis. Absalón decide ser rey de Israel sin que Dios se lo pida. Y esto es algo grave, sin que Dios se lo pida. Y comienza a ganarse a la gente y comienza a entrar en campaña y la gente le sigue. Y David, al igual que hace muchos años, cuando Dios le había dicho, tú vas a ser el rey, y que el rey que estaba se entera que David iba a ser el rey Saúl quiere matar a David y David empieza a huir. Hoy también David quiere huir. Pero alguien le dice, David, tienes que hacerle frente a esto. Ya basta de tu ausencia. Haz algo para enfrentar a Absalón. Y entonces en 2 de Samuel capítulo 18, me voy 3 capítulos más adelante, David decide pasar revista, formar un ejército y dice, pues vamos a tratar de hacerle frente a esto. Nombra 3 capitanes, Joab, que era su más cercano capitán y de más confianza, Abisaí y otro capitán llamado Itaí. 3 capitanes. Empieza a armar a su gente, a prepararlos y le dice, vámonos contra Absalón. Y dijo, yo voy a ir con ustedes. Pero el ejército le dice, David, tú nos ayudas más aquí desde casa, animándonos. Tú vales más que 10,000 de cualquiera de nosotros. Nos podrán matar a nosotros y no va a pasar nada, pero que no te maten a ti. Tú quédate aquí y anímanos desde aquí. Y entonces David dice, voy a hacer como ustedes digan, separen la puerta de la ciudad y bendice al pueblo que está saliendo, al ejército que está saliendo para ir a enfrentar a Absalón. Pero me quiero detener en algo que me llama mucho la atención. Estoy leyendo en 2 de Samuel capítulo 18 y miren lo que dice el versículo 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí, sus 3 capitanes, diciendo, traten benignamente a mi hijo Absalón. No le hagan nada.
Imagínense, iban en guerra contra Absalón, porque Absalón quería matar a su padre. Y les dice, trátenlo bien, no le hagan ningún daño. Y todo el pueblo escucha esta observación que le hace David. Otra vez, decisiones equivocadas en un sentido, ¿verdad? La guerra es guerra, no iban a dejar que mataran al rey David, y si era necesario enfrentar a Absalón, lo iban a enfrentar, y si en el fragor de la batalla moría, pues iba a morir. Pero David dice, no quiero que le hagan daño a mi hijo Absalón. Una situación de familia no atendida. Miren, todo esto desencadena una batalla tan cruel, tan terrible, porque se dan los enfrentamientos entre el ejército de Absalón y el ejército de David. David, papá de Absalón, pero por ese papá ausente se han levantado odios, rencillas, coraje, ha habido asesinatos, violaciones y un montón de cosas más, y ahora están enfrentándose por un problema de familia. Mire lo que dice 2 de Samuel 18:7. En esa batalla dice, y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo ahí en aquel día una grande matanza de 20,000 hombres. Eso es lo que son las guerras, ¿verdad? Un pleito de familia me manda a pelear con alguien con quien no estoy enojado, pero tengo que hacerle frente por alguna razón. Y allá traen el pleito arriba, pero todos los de abajo son los que se están enfrentando. Y aquí hubo 20,000 muertos. Y todavía el mensaje era, traten bien a mi hijo Absalón. El amor de un padre hacia el hijo, de alguna manera le estaba removiendo sus emociones y dicen, trátenlo bien, aun cuando Absalón estaba dispuesto a matar a su propio padre. ¿Qué sucede en esta batalla? Muere Absalón, y mire la manera en que murió. En medio de la batalla iba Absalón en su cabalgadura, pasa por debajo de un encino. Le debo de decir que si usted lee toda la historia, ahí está, yo se la estoy tratando de relatar. Absalón era de pelo largo. Imagínense en su cabalgadura con ese pelo largo que le ondeaba, pasa por debajo de un encino y el pelo se enreda entre las ramas y queda él ahí suspendido. La cabalgadura sigue y él se queda suspendido entre el árbol y la tierra, y ahí estaba Absalón. Dijeran los muchachos, no hombre, lo pusieron de pechito, ¿verdad? Alguien ve ese incidente y va con el capitán Joab y le dice, oye, ¿le pasó esto a Absalón? Está ahí colgado de su pelo, está tratando de bajarse y no puede, está enredado. Y le dice Joab, ¿y por qué no lo mataste? Yo te hubiera dado recompensa. Y ese hombre le dice, ni aunque me dieras todo el oro del reino, me atrevería a matarlo, porque yo oí cuando David te dijo, sé bueno con Absalón. Así que yo no lo voy a matar, ¿verdad? Simplemente no lo voy a matar. Y Joab dice, ¿sabes qué? No voy a discutir esto contigo. Va hasta donde está Absalón y lo lancetea. Y luego 10 hombres lo rodean y lo rematan a Absalón. Lo bajan del árbol, lo echan en un tipo de cañada y le arrojan un montón de piedras. Y así terminó la vida de Absalón. La muerte de Absalón colgado de un árbol, lanceteado y rematado por los escuderos de Joab, cumpliendo con la tarea que la guerra le demandaba, acabar con el enemigo. Las consecuencias trágicas cuando le dan la noticia a David, y estoy leyendo ahora del versículo 28 en adelante, cuando le dan la noticia y vienen los mensajeros de la guerra, y lo primero que dice David, ¿está bien Absalón? Fíjense, no preguntó cómo está el ejército, cómo están mis capitanes, ¿está bien Absalón? Algo traía David en su corazón con Absalón y le preocupaba, ¿está bien Absalón? Y nadie le quería decir, hasta que llega alguien y dice, mira, el que se levantó contra el rey está donde debe de estar, ya no hay problema que se levante nadie contra el rey. Y el rey entiende que Absalón ha muerto, Absalón ha muerto. Y dice el versículo 33, léalo, 2 de Samuel 18:33. Entonces el rey se turbó, subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Era un llanto tan lastimero,
un grito que penetraba las paredes del palacio real y era tan conmovedor, pero así estaba David cuando se entera que Absalón había muerto. Déjeme terminar con esto. Un caso de incesto, el odio entre hermanos, el silencio en la familia, el asesinato de un violador, la huida del asesino, la conspiración contra el jefe de familia, la batalla sangrienta y la muerte del asesino de aquel violador fue lo que desencadenó un papá que no atendió el problema desde sus inicios y dejó que estos crecieran hasta ver este desenlace que le acabo de relatar. ¿Qué me dice todo esto? Le dije al principio, Dios quiere y puede restaurar la armonía familiar, porque Dios estableció los roles y las funciones de los integrantes de la familia. Tenemos que volver a nuestro Creador, tenemos que volver a Dios, tenemos que venir a su instructivo, volver a su instructivo, que es su palabra, y ver todo lo que Dios quiere de mí como padre, de la mujer como madre, de nosotros como hijos, de nosotros como abuelos, de nosotros como empleados o como empleadores, como profesionistas, como siervos de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Tenemos que volver al fundamento para evitar situaciones trágicas como las que les acabo de relatar. Y entonces, cuando nos acerquemos a nuestro Creador y hagamos lo que su palabra nos enseña, la familia puede ser bendecida con armonía, con paz y unidad. Esto lo creo y he visto familias restauradas como no tiene una idea. ¿Sabe por qué le platico estas cosas? Yo espero una bendición especial sobre cada padre de familia que está escuchando este mensaje. Que Dios bendiga en verdad su situación familiar y que empiece a tomar las riendas del hogar, darle rumbo, mejorar esos cimientos o volver a los cimientos y restaurar esos cimientos si es necesario y empezar a hacer lo que Dios espera de usted como papá. Pero le quiero decir algo más. Este mes tenemos algo especial para usted. Este mes tenemos unos días dedicados a temas como estos. Le hemos denominado a esto por una familia fuerte y feliz. Es así que los días 10, 11, 12 y 13 de febrero a las 7 de la noche en nuestras redes sociales vamos a estar transmitiendo mensajes en torno a la familia. El día 10 estaremos hablando de la armonía familiar. El día 11 estaremos hablando de la adolescencia y la juventud, edad de las oportunidades. El día 12 hablaremos de algo muy parecido a esto. ¿Y dónde está papá? El día 13 hablaremos en un sentido general de la paternidad que está en crisis. Y le queremos invitar para que usted se conecte. Esté al pendiente de nuestras redes sociales aquí por Facebook o YouTube, se va a estar transmitiendo. Si usted ya tiene ahí nuestros enlaces, manténgalos y acuérdese, día 10, 11, 12 y 13 estaremos transmitiendo todos esos días a las 7 de la noche mensajes especiales a la familia. Creemos en la familia, queremos rescatar a la familia. Dios quiere bendecir a las familias. Por favor, comuníquele esto a sus amigos, comuníquele esto a sus vecinos, comuníquele esto a su gente cercana e invítelos para que se enlacen los días 10 al 13 por nuestras redes sociales por una familia fuerte y feliz a las 7 de la noche. No echen saco roto esta invitación, se la hacemos con mucho cariño porque seguimos creyendo que Dios está pensando en las familias. Así que les dejo con esta reflexión. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Voy a orar para entregar este tiempo al Señor y después escucharemos un canto de alabanza a Dios y así estaremos dando por terminada nuestra transmisión. Permítame orar. Padre, muchas gracias por esta historia que acabamos de encontrar en tu palabra, que nos lleva a pensar en el tremendo papel que tenemos que desempeñar cada uno de los integrantes de la familia
para evitar situaciones como esta. Pero hoy te decimos, Señor, cuánto te necesitamos para que ayudes a nuestras vidas a lograr y descubrir ese rol que tú esperas de nosotros. Yo no sé, Señor, de todo el auditorio que hoy escucha este mensaje, si alguien está en una crisis muy especial, muy peculiar. Toca su corazón, Señor. Mueve su vida a hacer lo que tenga que hacer para mejorar y restaurar las relaciones familiares. Si le toca hacer el papel de padre, o la mujer de casa, o los hijos, o los abuelos, o algo que tengamos pendiente de resolver, permite que con tu ayuda se pueda solucionar esto. Así, Señor, queremos poner en tus manos este inicio de semana y que nos prepares para lo que está por venir todavía. En el nombre de Jesús te pedimos esta bendición. Amén y amén. Pues muchas gracias, que Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima semana. Qué bendiciones que estés conectado junto con nosotros, que te hayas gozado con estas alabanzas, que Dios haya hablado a tu vida a través de la predicación, de los cantos, de la lectura de la palabra. Esperamos verte conectado la próxima semana y que Dios te bendiga el resto de esta semana.